Hola a todos, sean bienvenidos. En el día de hoy les vamos a hablar acerca de las principales temáticas en torno al territorio indígena que ayudarán a explicar los principales aspectos y características. Por lo cual creamos un Roma Live. Entonces, de manera de hacerlo más interactivo y esperando que les guste. No siendo más, comencemos. En principio, debemos dar una definición, por lo cual Podemos definir lo que es territorio indígena basándonos en el decreto 2164 de 1995 que nos dice: los territorios son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupos indígenas, y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales. Con respecto a la importancia del territorio y el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, encontramos que, de todos los derechos que la Constitución garantiza a las comunidades indígenas, el derecho a la propiedad colectiva de la tierra y de los territorios resulta muy esencial. La Corte Constitucional ha tenido en repetidas ocasiones la oportunidad de explicar detalladamente el significado y el contenido de este derecho, que no solo es importante en sí mismo, sino también como instrumento para proteger otros derechos fundamentales. Por ejemplo, en la sentencia T-188 del 93, la Corte establecía que el derecho a la propiedad colectiva de sus territorios reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas. La propiedad colectiva tiene un sentido mucho más profundo para las comunidades que la habitan. Para los indígenas, la tierra tiene un sentido mucho más valioso y tiene implicaciones mucho más amplias, ya que es el lugar donde desarrollan todas sus actividades cotidianas, todas sus tradiciones y ritos religiosos. Básicamente, la propiedad colectiva, en este sentido, es vital para su existencia y supervivencia, tanto individual como comunitaria. ahora entramos a dar la diferencia entre dos conceptos que son similares pero no significan lo mismo. Estos son tierra y territorio. Según la sentencia T-009-2013, el derecho a la propiedad privada, en su concepción más occidental y liberal, entendido como el ejercicio y disfrute del dominio sobre bienes tangibles e intangibles, no ha sido una institución suficiente para entender las exigencias y la cosmovisión de las poblaciones indígenas y tribales. Es importante señalar que la visión occidental que se tiene sobre la propiedad o el territorio es totalmente diferente a la que le dan estos pueblos indígenas. Estos grupos no utilizan la tierra para fines comerciales ni mercantiles. A ellos no les interesa lucrarse gracias a este medio de producción, ya que su fin es otro. De igual modo, el hábitat forma parte integrante de su cultura, transmitida de generación en generación. Es derecho fundamental preservar sus manifestaciones culturales pasadas, presentes y el de poder desarrollarlas en el futuro. Temas en específico tienen aspectos principales que son importantes determinar, por lo cual nosotros encontramos esta serie de características que les diremos a continuación. Entre las características encontramos las siguientes. Primero, son zonas con gran valor espiritual, religioso y cultural, por lo cual no cualquiera puede acceder sin debidos rituales de limpieza, purificación y armonización. Segundo, según el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia, los territorios son de carácter inalienables, imprescriptibles e inembargables. Tercero, la mayoría de las comunidades adquieren su nombre por el territorio que ocupan. Y por último, ningún tipo de particular puede ejercer ningún tipo de actividades como caza, pesca, recolección, tala de árboles, entre otros. Está prohibido. Como para nosotros, existen una serie de leyes, decretos y disposiciones que da la ley para preservar los territorios y los derechos de los indígenas que los habitan. Para que estos territorios se constituyan y sean legalmente reconocidos, encontramos el siguiente marco normativo.
En primer lugar tenemos a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que en una lista de 5 artículos nos explica muy claramente ciertas regulaciones y ciertas prohibiciones que tienen estos territorios. Nos topamos con el artículo 10, que en pocas palabras nos habla o se refiere a que estos pueblos indígenas no pueden ser desplazados de sus territorios de origen. En segundo lugar, el artículo 26, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a controlar sus territorios y recursos, les da cierta autonomía. En tercer lugar tenemos el artículo 29, que nos dice básicamente el deber del Estado de proteger la capacidad productiva de sus territorios y el medio ambiente. En cuarto lugar, el artículo 30, que prohíbe cualquier actividad militar o armamentística dentro de estos territorios, a menos de que ellos expresen su libre consentimiento, se hará, por el contrario no. Y por último el artículo 32, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas para la utilización de sus recursos y sus territorios. Ahora, con respecto a la jurisdicción nacional, encontramos que para preservar los territorios de las comunidades indígenas existen artículos de la Constitución Política de Colombia, como lo es el 63, que nos dice que las tierras de resguardo y algunos bienes de uso público son de carácter inalienables, imprescriptibles e inembargables. De igual modo, el artículo 286, que reconoce los territorios indígenas como entidades territoriales que disponen de cierta autonomía. También el artículo 329, que nos habla sobre la ley a la que está sujeta la conformación de las entidades indígenas. Por su parte, el artículo 330 habla sobre la lista de funciones autónomas que ejercen las autoridades indígenas en los territorios de su propiedad. Y por último, encontramos el decreto 1953 de 2014, que se creó con el fin de poner en funcionamiento los territorios y fortalecer la jurisdicción especial indígena. Para determinar dónde están ubicados los territorios, es muy importante saber cuáles son las zonas de mayor concentración de estos. En el siguiente mapa les explicaremos y señalaremos las zonas donde más se concentran esos pueblos indígenas y sus territorios, además de algunos parques naturales que son de especial protección por el Estado colombiano. Los datos que se recogieron para hacer este mapa fueron recolectados gracias al SINAP, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual hizo un estudio en el año 2018 y gracias a ello obtuvimos esta información. Empecemos con la zona norte de Colombia. Encontramos que La Guajira es el departamento donde más se concentran estos territorios indígenas de la región Caribe. Por ejemplo, podemos encontrar el asentamiento de los Guayú, de los Macuira y de los flamencos. En esa misma región encontramos que el segundo departamento con más concentración de estos territorios indígenas es en Magdalena. Es más, allí podemos encontrar a la Sierra Nevada de Santa Marta, un parque natural, uno de los principales del país, en el cual se asientan diferentes pueblos indígenas como por ejemplo los Wigua, los Cancuamo y los Iku. Si bajamos un poco en el mapa, vamos a la región pacífica. La región pacífica se encuentra uno de los principales pueblos indígenas más grandes del país, que son los Emberá, que a su vez se dividen en diferentes comunidades como lo son los Emberá cativos. Más abajo vamos al Cauca. En el Cauca también hay una alta presencia de pueblos indígenas y una alta concentración de territorios, en la cual podemos encontrar por ejemplo a los Paez, a los Misak, a los Nasak y a los Guambianos. Ahora nos encontramos con una región que en su mayoría el territorio está destinado a los pueblos indígenas y a los parques naturales. Me refiero a la Amazonía. En esta zona geográfica del país habitan los Nucac, los Bora, los Miraña, los Ticún y los Cocama. Es muy importante resaltar que en esta región se encuentra uno de los principales parques naturales del país, la Serranía del Chiribiquete. Por último, pasamos a la Orinoquía. Esta región, al igual que la Amazonía, cuenta con un alto porcentaje de territorios indígenas. Podemos observar que entre los principales pueblos se destacan los Urumi, los Nucac y los Tinigua. Ya que hemos visto que el territorio es bastante extenso, entonces debemos determinar cuántos pueblos indígenas aproximadamente habitan todo este territorio. Según la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, actualmente existen 102 pueblos indígenas que están repartidos en todo el país. Ya sabiendo los lugares donde está distribuida la extensión territorial
y también el número de poblaciones indígenas que las habitan, creo que es tiempo de que demos cifras exactas acerca de esto. Un estudio realizado por el DANE afirma que en Colombia la población indígena equivale al 4% con respecto a todos los habitantes del país. Actualmente, según el censo hecho en el año 2018, hay cerca de 1.905.000 indígenas, los cuales tienen a su disposición 31.6 millones de hectáreas, que a su vez equivale al 27,6% de todo el territorio nacional. Con esto damos terminada nuestra presentación. Esperamos les haya parecido interesante, les haya gustado mucho y nos apoyen con un buen like. Hasta la próxima. Plus you, bingo, you ain't nothing but a flirt.